importante opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 9:35. Bueno, el tema político, ¿cómo les parece a ustedes? Está en marcha, pero necesitamos esclarecer algunas posiciones que han exhibido actores como Carlos Pérez, Salvador Quispe, Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, doña Fanny Campos, la coordinadora nacional de Pachacuti. Hay un enfrentamiento en este momento bastante fuerte entre la CONAIE y el movimiento Pachacuti. Enamorado de la posibilidad de ser candidato por los indígenas, don Carlos Pérez Guartambel, me da esa impresión. El presidente de la Ecuarunari, él es el presidente de Ecuarunari, fusionado con el presidente de la CONAIE. Pero en el lado de Pachacuti, efectivamente, hay un divorcio entre Salvador Quispe, doña Fanny Campos está ayudando a Creo, Salvador Quispe cree firmemente en la unidad, y esta polarizada ubicación de la izquierda indígena llama profundamente la atención, porque ninguno de los dos va a poder encauzarse en un proyecto de unidad. La unidad, dicen la mayor parte de los analistas, la unidad será en estos días, en estas circunstancias. Lo único, y hablamos de la unidad total, lo único que es deseable, que es bueno para el país democrático, las diversas maneras de concebir el Estado y su resolución con los ciudadanos que están buscando unidad. Unidad para salvarse de toda la trampa que tiene tendida desde hace rato el régimen, con una serie de innovaciones anticipadas a la ley electoral que nuevamente les puede hacer poseedores de la mayor parte de las bancadas, de las curules, más bien dicho, en el Parlamento ecuatoriano. Cualquiera sea la visión y las acciones que se propongan, tienen como sujeto a los ecuatorianos, los ciudadanos ecuatorianos, que esperan que la unidad se dé alrededor de aspectos básicos y prioritarios, sobre todo cuando hay graves problemas económicos y además estamos en vísperas de nuevas elecciones generales. Parece que en algunas reacciones frente al tema de la unidad se privilegia lo segundo, las próximas elecciones. Y ocurre entre los actores políticos. Estoy leyendo un editorial de esta víspera del diario El Universo. Ocurre, dice, entre los actores políticos y entre los ciudadanos que nos entretenemos en comentar y criticar lo que consideramos alianzas increíbles, y no en el contenido de los diálogos y de las decisiones. ¿Cómo le parece esta reflexión? Mi saludo cordial para el doctor Diego Ordóñez y mi saludo cordial también para usted, señor ingeniero. Gracias por darnos esta oportunidad de dialogar sobre un tema en que no podemos menospreciar a nadie. La unidad, ¿verdad que se la necesita o se la requiere íntegramente? ¿O habrá que hacer algunas separatas para garantizar de que más adelante determinados sectores o actores
saquen las uñas y nos compliquen la intención de que la unidad programática especialmente nos devuelva el sano camino y sea una acción que nos enorgullezca a todos los actores políticos y comunicacionales de haber solicitado este apoyo nacional a todos los dirigentes de partidos políticos. Usted, una vez que dicen se ha agotado, yo no creo tanta belleza, que se ha agotado el correísmo. Lo que queda es la unión, la unidad, y con la unidad se puede trabajar en un proyecto de más largo alcance. Pero no le veo tan fácil a la operación política que este momento es exigida por el sentido común y la razón de ser de las democracias. Hay un enemigo común, un adversario complicadísimo, ¿no? La única manera de rescatar votos es con todos los votos que realmente se puedan conseguir, doctor Ordóñez. ¿Usted qué piensa? Buenos días, Gonzalo. Mire, a mí me parece que esta demanda que está mucho en los medios, que está mucho entre quienes hacen opinión, de una unidad a toda costa, es en realidad, me parece a mí, una intención de reproducir o un pedido de reproducir esos viejos esquemas políticos, cuando en realidad lo que la gente está buscando, lo que la mayoría de los ecuatorianos no están discutiendo sobre la unidad, lo que la mayoría de los ecuatorianos están discutiendo sobre cómo se va a solucionar los problemas económicos y la crisis económica y los problemas de empleo y los problemas del consumo y los problemas de la producción. Y me parece a mí que más eficiente sería que los sectores de la política estén discutiendo esas propuestas que sentándose a armar con tanta anticipación ya cómo se van a repartir los espacios de poder. Una unidad no es, y parece ser que esa es la tónica de los procesos que se observan en este momento, es solamente para captar el poder, pues. Porque si uno piensa que el objetivo es captar el poder, entonces todo vale. Sumemos nomás a todo el mundo, traigamos nomás a todo el mundo. No hagamos ningún tipo de análisis, ningún tipo de discriminación para que la gente que se siente en una mesa sea aquella que coincida en cuál será la forma en que los ecuatorianos van a encontrar solución a sus problemas. Entonces, usted es enemigo adversario del todo vale. Yo creo que eso, Gonzalo, lo que hace es dar muestra de que en el Ecuador no aprendimos nada. En estos 9 años hemos tenido un gobierno de que todo vale. Y muchos de los que estuvieron en el todo vale, estuvieron 1 año, estuvieron 2 años, estuvieron 8 años, conestando, apoyando, aplaudiendo esos actos que se justificaban supuestamente por un fin ético. Esto de que todo vale porque lo que pretendemos es una transformación del Ecuador, decían. Y ese todo vale me parece ahora que se quiere reproducir porque muchos de los que abandonan el barco, unos tempranamente y otros tardíamente, ahora pretenden sumarse o adherirse a aquellos que durante muchos años hemos venido dando una batalla conceptual de ideas, de valores, contra un gobierno abusivo y empobrecedor. Y en ese escenario es donde uno advierte... Pero con un libreto, un guión virtuoso, el que yo lo apoyo y usted lo apoyamos íntegramente, frente a un adversario abusivo, descomedido, que no tiene límites en las estratagemas que por su imaginación cruzan, gana las elecciones. Tiene todo para ganar. Tiene apenas ellos requerirían de un determinado porcentaje y se llevarían, igual que el año anterior, todas las
curules. Esto es lo que hace pensar Eso que también hay que reaccionar en la misma medida. ¿Qué le parece a usted? A ver, hay que también jugar con un concepto de eficiencia y de eficacia en términos electorales. Exactamente. Porque podemos tener el mejor plan, y usted tiene razón en el sentido de que si no encontramos la posibilidad de ganar el proceso electoral, eso va a quedar en una buena declaración. Sí. Pero eso no quiere decir, Gonzalo, que el camino sea: juntemos a todas estas facciones chiquitas, a todos estos que lo que quieren hacer es de free riders, lo que quieren hacer es de los que jalan dedo, sumarse a un proyecto grande para después tener un pequeño espacito de poder y reproducir en el ejercicio del gobierno esa nueva atomización que ha sido un problema estructural de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora hay un montón de gentes, un montón de grupos que se organizan nomás. Además hemos visto que el gobierno, a través del Consejo Electoral, que es parte de su estructura de poder, ha abierto las llaves. Entonces ahora se aprueban movimientos y aparecen ahí gentes con cualquiera arma su partido político. Entonces, como cualquiera arma su partido político, entonces tómeme en cuenta para la unidad. Entonces, para que le tomen en cuenta para la unidad, hay que reservarle un espacio de representación. ¿Para qué? Para reproducir el mismo esquema de fraccionamiento y de atomización que ha tenido la política ecuatoriana de forma permanente. Porque distinto sería si estos grupos o estos dirigentes se suman a las organizaciones políticas más grandes que ya tienen cierta representatividad, que ya tienen cierto caudal electoral, ¿no? Y bueno, participan ahí. No, lo que hacen es: vamos a hacer mi propia organización para desde ahí negociar. Y usted, les pido a usted y a los ciudadanos que hagan el ejercicio de ver quiénes son los mayores defensores de la unidad. Son estos pequeños grupos que quieren buscar un espacio de representación y que solo saben que no lo pueden conseguir. Y esto me parece Pero a mí... están los socialcristianos, están Nevos con ¿cómo se llama? Madera de Guerrero. Entiendo que están gente que escribe, gente que actúa, como un Rafael Ollarte, que lo encuentro animado a plantear la unidad como única solución, ¿no? Bueno, es que yo digo, mire, Gonzalo, porque cuantitativamente, estadísticamente, ingeniero Enrique Mafla, tenga la bondad usted de intervenir y darnos a entender cómo se ganaría las elecciones presidenciales en este año. En este año, ya no estamos hablando del próximo, en este año. Buenos días. Enrique, bienvenido. Sí, yo creo que en realidad habría que discutir y decidir en un primer plano esta dualidad entre ideología y pragmatismo. Y una vez que se ha decidido entrar a hacer números, ¿no? Y ver cómo las matemáticas pueden jugar a favor de las pretensiones que tienen las diferentes organizaciones políticas. Y aquí, obviamente, no solamente debemos concentrarnos en el día de las elecciones y ver cuántos votos podemos sacar, sino en algo que ya se ha mencionado aquí, que es, por ejemplo, cuántas nuevas organizaciones políticas van a intervenir en este proceso, porque eso va a tener un impacto en el resultado final, esta atomización. Y no solo eso, sino en todos los 8 procesos de gestión electoral que están a cargo del CNE, iniciando con el registro electoral. Pero bien, yo creo que aquí, y una vez que las organizaciones políticas decidan utilizar las matemáticas, hay mucho campo, ¿no? Tenemos ya un método fijo de asignación de escaños que ya no se lo va a poder cambiar. Inclusive, había la intención de una vez más cambiarlo. ¿Por qué? Porque la gente que está en el poder tiene toda la información, tiene encuestas que viene realizando todo el tiempo y con base en esos resultados ve cuál es el método que más le conviene para sacar la mayor cantidad de escaños. De tal manera que para cada elección... Ellos están contentos con las reglas de juego que venían imperando. Así es, ¿no? Ellos quisieron cambiar, ¿no es cierto? Pero ya desistieron y no va a haber ningún reforma al Código de la Democracia. ¿Por qué? Porque los cálculos les dicen, no tantos ustedes van a obtener. Es así, aquí no hay mucha ciencia. ¿Qué porcentaje son sumas y restas deben... ¿Por qué no nos hace un dibujo cuantitativo de lo que se requiere para ganar las elecciones? El método en varios escenarios, sí, ¿no? El método de asignación de escaños tiene un impacto, ¿no?, tremendo.
Por ejemplo, en las elecciones del 2013, ¿no?, que son las últimas pluripersonales, en donde juegan un rol estos métodos de asignación de escaños, Alianza País, con el 52% de la votación, obtuvo más del 70% de los escaños, 100 asambleístas de los 137. Si hubiésemos utilizado el método proporcional, de acuerdo a la Constitución, porque la Constitución establece que el sistema electoral debe estar definido utilizando los principios de proporcionalidad, igualdad del voto, que en los sistemas electorales ya no se los respeta. Es decir, ese derecho ciudadano consagrado en la Constitución, basado en estos principios, luego se juega de acuerdo a los intereses puntuales, coyunturales de las organizaciones políticas, especialmente las que están en el poder y que pueden decidir. Entonces yo creo que en primer lugar debería, ¿no?, respetarse la voluntad de los ciudadanos. Si nosotros queremos a estos candidatos, hemos elegido, pero esto no se refleja, ¿no es cierto?, porque este sistema electoral es perverso. La forma como se definen los distritos, eso tiene un impacto que afecta estos principios. El método de asignación de escaños, y no se diga de estos otros factores, el número de organizaciones políticas que se están aprobando sin saber cómo ni por qué, sin ninguna auditoría, sin ninguna transparencia. El registro electoral, que definitivamente tiene serios problemas, hemos presentado al Consejo Nacional Electoral un análisis. Hasta la presente fecha, después de 5 meses, no hay una sola respuesta. Entonces, todos esos factores se deberían tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que en primer lugar se respete la Constitución, donde están consagrados estos derechos de los ciudadanos que les acabo de mencionar. Ahora, el gobierno debe estar confiado de que tiene una votación dura, o sea que los votos van a ser duros, y que ahí puede estar equivocado, porque hay un renglón de arrepentidos que comienzan ya a inscribirse en lo más probable, en lo más posible. Estamos viendo retiros aparentemente masivos, y de estas circunstancias pueden haber muchas en el curso de los próximos meses. Entonces, esa interrogante, Diego, ¿cómo la suplimos? ¿Con qué criterio usted dice no va a ser para tanto? Las personas que se alineen o van a alinearse con unos candidatos, seguramente no de unidad, pero sí de coherencia, ¿cierto? De coherencia ideológica, les llamemos, que yo no encuentro tampoco coherencia, porque recorriendo algunos caminos de la mayor parte de los actores de este año, cada cual tiene su historia, ¿no? Entonces, así como que vamos a descubrir la congruencia total, no se va a poder. Siempre se escaparán algunos detalles, por ponerlo de esa manera. Diego Ordóñez. No, pues perfección no existe, ¿no? Pero hay algunos que tienen eso que usted dice es historia, y es una historia de trabajo y una historia positiva, y otros que son los ladrones. Entonces, hay una gran diferencia entre el uno y el otro, ¿no? Mire, Gonzalo, todo escenario tiene que analizarse usa esta palabra que no me gusta mucho, pero lo voy a usar en el contexto. Se avecina un año extremadamente complicado, y aquí mismo, en estos micrófonos, Luis Berresoto usaba una palabra que me gusta mucho, que es esto de que Correa huyó para adelante. Porque la crisis cuyos indicadores se muestran, y que ya poco a poco se lo va percibiendo, y la gente lo va percibiendo, es algo que va a tener un costo político muy alto. Y en ese escenario, los ecuatorianos van a estar preocupados, no si se sienta en una mesa X, Y o Z, y en ese X, Y o Z hay estos arrepentidos de último rato, que quieren ahora convertirse en críticos del gobierno del cual han formado parte durante 8 años. Sí. Sino lo que van a estar... Mucha sinvergüencería. Hay que tener un poco de... Hay que poner, no sé si usted se acuerda esa frase, Gonzalo, que decían cara de baqueta. Claro. ¿Qué sinvergüencería? Realmente es de antología. Con palos sonaban como tambor. Pero lo fundamental va a ser, no esto,
que es más preocupación de los sectores muy politizados. Lo que va a ser fundamental es quién le plantee una alternativa creíble a los ecuatorianos. ¿Quién le diga, mire, usted que espere el cambio, porque el 70% de los ecuatorianos quieren un cambio, usted que espere un cambio, por acá va a ser el camino. Por acá es el camino. ¿Con quién? Y quien plantee eso, es que el pueblo averigua con quién. Es señor. que eso, es que el discurso, el mensaje, y de ahí sale un nutrido. Por eso, usted tiene que marcar entonces una propuesta con un grupo que sea coherente, claro. ¿No? O sea, tampoco que pensemos que la gente no tiene memoria, pero lo fundamental, Gonzalo, para el conjunto, la mayoría de los ecuatorianos va a ser qué respuesta existe a sus problemas. Desempleo que aumenta. Ya Correa ha reconocido eso. Fíjese que es tan abrumadora la evidencia que ya difícilmente tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, ya Correa reconoce estos problemas, y estos problemas la gente los siente día a día en su bolsillo, en su estabilidad financiera, en su estabilidad económica, en su estabilidad familiar. Y en ese escenario de este año es que se va a producir un proceso electoral. Y ese proceso electoral debe estar marcado fundamentalmente por quien le plantea una alternativa posible, creíble, de salir de esta crisis y recuperar, o avanzar, diría, no por recuperar, porque no había antes de eso, avanzar hacia un modelo de economía que le garantice empleo. Así es. Y eso me parece a mí que es fundamental. Lo otro, las alianzas políticas son importantes, pero me parece que también hay que manejarlas eso con cierto recato, con cierto pudor, para no pretender decir a los ecuatorianos que por llegar a la presidencia todo vale, ¿no? Ahora, no es llegar a la presidencia. Me parece que el poder está en el Parlamento. Entonces, ellos estarán súper seguros de que será importantísimo el triunfo del oficialismo en las elecciones para elegir la Asamblea Nacional. Estos quedarían liberados de un proceso de fiscalización, investigación, que es lo que más deben temer, porque pueden ir por carreadas a la cárcel el instante en que las cosas se pongan, digamos, muy a favor de una acción fiscalizadora. Han habido dificultades que quieren, inclusive las cúpulas más honorables de Alianza País, las quieren silenciar, si es que hay esas cúpulas. Todo ese escepticismo con el partido de gobierno. Pero digo, debe haber, por lo menos deben haber alguien. Y ellos están tremendamente preocupados por esa situación. ¿Cómo justificar ante todo el mundo lo que hayan hecho algunos compañeritos? Y que ellos saben además. Entonces, ¿qué es más poder político en este momento? ¿Asamblea o Presidencia de la República? Le pregunto a usted, ¿qué es lo que debería intentar esta voluntad social de ir a un cambio? ¿Qué debería respaldar? Es decir, meterse a fondo por recuperar la mayor cantidad de escaños legislativos. Bien, yo creo que esa apreciación es acertada, dadas las condiciones especialmente económicas que ya estamos viviendo y las que se van a venir. Entonces, controlar el Congreso, yo creo que es una tarea que tiene Alianza País. Y creo que en este mercado de votos, porque así podríamos verlo, ¿no? Fríamente, inclusive yo alguna vez opinaba que el superintendente de control del poder del mercado, el economista Pedro Páez, debería intervenir, porque aquí la gente quiere captar esos activos, hay publicidad, ¿no? Muchas veces abusiva, etcétera. Debería controlarse ese mercado, porque una vez que, ¿no?, alguien se alza con ese poder, los otros poderes vienen, ¿no?, y los otros mercados vienen por default. Entonces, yo creo que Alianza País está haciendo bien su deber, y no así las otras organizaciones políticas, ¿no? Y no solamente con el método de asignación de escaños, porque es una teoría de juegos aquí la que debe utilizarse ya matemáticamente, ¿no? ¿Qué van a hacer los otros rivales? O sea, utiliza un método de asignación de escaños, pero si la contraparte actúa de diferente manera, puede ser contraproducente, ¿no? Y por eso es estos avances y retrocesos en los intentos de reformar el Código de la Democracia y en particular
el método de asignación de escaños. Ujú. Y no solamente digo el método de asignación de escaños es importante, repito y recalco, el número de organizaciones políticas. ¿No? En una provincia en donde se deciden 2 o 3 asambleístas, porque los distritos ahora son pequeños, es importantísimo cuántos votos le puede restar a los posibles contendores, ¿no? en estas elecciones. Como le digo, en la realidad electoral, en la realidad de las elecciones, lo que importa es rescatar la presidencia para producir un arrastre en favor de las curules. Definitivamente, yo creo que sí es importante, ¿no? Si Correa decide participar, ¿no? Porque todavía eso los analistas políticos dicen que es posible, y yo personalmente también creo que es una posibilidad. Pues con él es, ¿no es cierto? posible Que se todo, declare sí. que es inconstitucional esta última enmienda, Nada más reforma, pues, lo que está sea. en manos del tribunal. No podría no se ha tratar, pero manifestado. ahí hay muchos factores, no sé qué tanto le interese, ¿no? Como dicen aquí, está huyendo para adelante o qué estrategia tenga, ¿no? En realidad, eso es impredecible. Claro, yo creo que todos esos elementos, ¿no? Y la gente continuamente está realizando encuestas para ver diferentes escenarios, porque no solamente aquí vale lo que yo pueda hacer, ¿no? Con candidaturas, jugando con este método de asignación de escaños, sino también lo que la contraparte, los rivales, estén dispuestos Ingeniero, ¿cuál es la hacer. estrategia que usted recomendaría a la gente de buen talante y a la gente que quiere las mejoras de nuestro país? Yo creo mucho en usted y en su ética. No, si nosotros tomamos la tendencia desde, ¿no? de las últimas elecciones, yo he analizado los resultados del 2009 y 2013, claro que va a haber un decaimiento en el porcentaje de votos para Alianza País, pero sin embargo va a ser la primera fuerza, yo creo, ¿no? Continúa siendo la primera fuerza política. Entonces le va a favorecer este método de asignación de escaños si sigue este proceso de atomización de las organizaciones existentes y de las nuevas que están entrando. Sí. Exactamente. Entonces yo creo que es una estrategia que el CNE ¿Usted cree que el esté diálogo aprobando va estos- con una consigna y ha sido igual que algunas otras personas contratado a menester de alguien? El Dalo Bucarán. Y Todo esos esto movimientos es así, que es están así, apareciendo. Porque esto favorece, la atomización le favorece definitivamente a Alianza País. Mire lo que sucedió en Venezuela. ¿No? Venezuela contragolpeó porque le devolvió con el mismo método de asignación de escaños, fue contraproducente en estas elecciones. ¿Por qué? Porque actuaron en conjunto. ¿No? Si en las elecciones del 2013 se hubiesen unido, digamos, superando todas estas discusiones de ideología y pragmatismo y qué sé yo, y ética inclusive, no solo tomando en cuenta el factor matemático, hubiesen tenido casi la mitad de asambleístas y no hubiésemos tenido los graves problemas, incluyendo las últimas enmiendas que se aprobaron, ¿no? Debido a esta gran mayoría que no corresponde a la voluntad de los ciudadanos, porque solo el 52% apoyaron al partido de gobierno. Entonces yo creo que, ¿no? Si ya quieren hacer un análisis, deberían jugar con estos diferentes escenarios, tomando en cuenta, ¿no? Algunas herramientas básicas de estadísticas y de teoría de juegos. Lo que pasa es que a nombre de la estrategia perder todo el tiempo que hemos venido reclamando de esencia política resulta complicado, ¿verdad, doctor Ordóñez? Sí, me parece que hay un elemento importante que tiene que animar y estimular cualquier proceso, ¿no? Que es no intentar solamente captar el poder, no plantearse como fin último eso, sino pensar que el Ecuador necesita recomponer, arreglar, construir un escenario de democracia, de una economía que sea una economía moderna, que no sea una economía que sea tan vulnerable, que tiene que investigar a profundidad la forma en que se han conducido los recursos públicos en este periodo. Que no hay que dejar a pretexto de lograr un acuerdo en el olvido eso, pues, ¿no? Hay que fiscalizar el IES, por ejemplo. ¿No? Y me parece increíble que pueda uno sentar junto a una plataforma electoral que pretende ser alternativa al correísmo, sin plantearse la necesidad de
de combatir e investigar la corrupción. O que seamos capaces de decir que se van a derogar leyes a las que aportaron con votos estos sectores que ahora pretenden sentarse en una mesa de unidad. Me parece a mí que hay un elemento que ahí es fundamental, ¿no? Obviamente hay que también jugar con las matemáticas, porque hay que buscar eficiencia. Pero yo quisiera recordar al ingeniero que más o menos el volumen de asambleístas de la oposición, digamos, de los que se llaman de oposición, ahora en la asamblea es más o menos el 30% del 37%, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí hay un resultado. Pero fíjese lo que ha pasado en el momento del ejercicio de la gestión en la asamblea. No ha habido coherencia entre todos los sectores de la oposición. Cada uno ha apuntado a su propio interés. Unos sectores políticos defendiendo ciertos intereses de cierto grupo de poder, de ciertas facciones territoriales. Bueno, el tema es no solamente lleguemos todos juntos, sino que garanticemos también que el ejercicio del poder o de los espacios de poder que se pueda tener haya coherencia. Y eso me parece que es un gran reto. Y por ese lado me parece que es mejor dejar que los sectores de la política diseñen las estrategias fuera del entusiasmo de neófitos que plantean esto, de voluntariosos de la política, que no tienen este conocimiento, esta formación, esta profundidad en el análisis estadístico, como para decir, júntense y únanse todos, y si no se unen, entonces son unos irresponsables. Es bastante más complejo y elaborado un proceso de unidad que pretenda estos resultados, consistencia y sobre todo, Gonzalo, una propuesta para que los ecuatorianos crean que hay futuro luego de que ha fracasado 9 años de un proyecto al cual muchos ecuatorianos le pusieron fe. Y finalmente, Lazo Nebot, no quién será el elegido, quién debería ser tras algún proceso de comprobación, de verificación, de apoyo. ¿Cuál debería ser? ¿Por qué no nos vamos a hacer los tiernitos? Ambos estarían en posibilidades de, a la final, aceptar la candidatura a la presidencia de la República. Bueno, el alcalde Nebot, a pesar de que dice que no, evidentemente apunta a eso, ¿no? Y ahora parecería, ¿no? Entiendo que hay un acto que se organiza aquí en Quito hoy del resucitado Partido Social Cristiano, ¿no? Recuerden ustedes que Nebot decidió constituir Madera de Guerrero para sepultar al Partido Social Cristiano. Y me parece un acierto el haber recuperado ese membrete y ¿Quién va a ese ser el obispo aquí? No, desconozco. Pero lo que le digo, Gonzalo, es que para responder su pregunta, ¿quién? Ahí hay que hacer un ejercicio de realidad. Y en ejercicio de realidad hay que ver las encuestas, simplemente hay que ver las encuestas. Gracias. Y no una encuesta de ahora, encuestas que se vienen haciendo sostenidamente, obvio. para más o menos establecer una tendencia, ¿Qué opina usted, ver ingeniero? los riesgos y las posibilidades, ¿no? Claro, entonces las estadísticas sí son importantes, ¿no? Así son, claro. Yo quiero resaltar esto, ¿no? Yo he dicho que en un primer plano debe haber esta discusión ética, ideológica, pragmática, y luego, si deciden unirse o ir por el pragmatismo, utilizar las matemáticas, nada más, ¿no? Porque esa es mi área de especialidad. Obviamente las decisiones son políticas, ¿no? En último término, intereses inclusive económicos y qué sé yo. Nosotros informamos. Usted es el que decide. Hasta mañana.